existencia propia, individual, Él es eterno, pero también vimos que como ser manifestado en tres personas, tiene intelecto y tiene voluntad. El tema que vamos a ver hoy, continuando y cerrando con este Dios que es personal, que está cerca, vamos a ver que Dios es relacional. Dios busca tener relación con vos, conmigo. Dios no es una fuerza, un espíritu impersonal, vamos a llamarle así. Sabemos, Dios es un ser, esa definición que dimos allí, que se manifiesta o que subsiste en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no es una fuerza, no es como tienen algunas creencias de algunos pensamientos, yo no diría religiones, tendencias orientales, de que es una fuerza que puede estar en nosotros, sino que decimos que es un ser eterno en el que subsisten tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, coiguales con todos los atributos de Dios, que busca relacionarse con el ser humano, con el hombre. Relacionarse con vos y conmigo, vamos a bajarlo así, busca relacionarse. El de toda la creación que hizo, Génesis capítulo 1, cuando llega al punto culminante, el sexto día, dice Dios. En realidad, el autor, Moisés, inspirado por Dios, va a reflejar las palabras del eterno pensamiento de Dios. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Podemos decir que Dios lo vamos a tratar de explicar, se pone de acuerdo consigo mismo para hacer de toda la creación un ser conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Para qué? Para Dios relacionarse con un ser que tiene razón, que tiene intelecto, que lo puede buscar, como vimos en la clase anterior, y que quiere relacionarse con el hombre. Y yo quisiera que busquemos en la Biblia Génesis capítulo 3. Capítulo 1 está la creación de Dios, los 7 días, los 6 días de creación, el séptimo día de descanso. El capítulo 2 va a enfocar a la creación del hombre y al establecimiento del hombre en la tierra. Lo que nosotros llamamos, la Biblia llamado en el jardín del Edén, el hombre es puesto ahí, nos describe dónde está geográficamente para que nosotros lo ubiquemos, aunque hoy no lo podemos encontrar dónde está. Pero nos dice que más o menos en lo que era la Mesopotamia antigua, ahí estaba el Edén, el jardín de Dios, cómo Dios establece, pone al hombre, le llamó a Adán, allí como Dios después crea frente a la necesidad. En realidad lo que Dios ya sabía estaba en el plan eterno de él, es decirle al hombre, yo voy a poner una ayuda y una, crea a la mujer y los deja allí en el jardín del Edén para que lo abracen y para que tuviesen comunión íntima con él. Y entra el capítulo 3. Pareciera que el plan perfecto de Dios del capítulo 1 y del capítulo 2, la creación, y nos vamos y nos extendemos en el tiempo, en la eternidad pasada, donde nuestra mente se acaba y no se puede entender. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Lo que Pablo va a escribir en Efesios antes de la fundación del mundo, antes que se estableciera. Antes de que se estableciera. Y llevamos al capítulo 3, donde pareciera que el plan eterno de Dios se viene abajo. Yo quisiera que cuando leamos el capítulo 3, los que venimos hace mucho tiempo en la escuela dominical, a la iglesia. Mejor dicho, yo vengo a la escuela dominical desde que empezó la iglesia. Voy a cumplir 62, así que yo vengo 62 años porque venía en la panza de mi mamá. ¿Sé qué? Y bueno, y Baldi también, por mencionar a algunos, está Rodolfo, menciono, está Chochi.
Lo conocemos, y conocemos la historia de Génesis capítulo 3, pero yo quiero que tengamos presente que este relato que está acá no es un cuento, no es una historia que nos cuentan o como le contamos a los chicos para tratar de darle algún ejemplo, alguna moraleja. Dios dejó registrado en su palabra esto, que fue un hecho real. Capítulo 3 es el quiebre que se produce entre Dios y el ser humano creado a la imagen y a su imagen y semejanza. Dice que comienza el capítulo 3 en la Reina Valera, pero todo lo que viene relatando, cuando aparece la palabra pero, que es una conjunción adversativa, ya me la aprendí, me la grabé y no me la olvido, porque no es que me gusta la frase, una verdad, va a cambiar el contexto de lo que viene relatando acá. Y vuelvo a repetirte, esto es una historia cierta y real, no es un cuento para que se lo contemos a los chicos. Es una historia real, que nuestra vida y Dios demanda que en nuestro corazón creamos lo que Dios dice. Pero la serpiente, va a cambiar el contexto de todo lo que Dios había creado, capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, perfecto. Y en gran manera cuando llega al sexto día, al séptimo día, Dios descansa, pone al hombre, agrega a la mujer, la pone al lado del hombre, llama a todos los animales, está en el jardín del Edén, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había dicho, en el campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente, en Satanás se está representando acá, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, le responde a Satanás, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeremos ni le tocaremos para que no muramos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y se lo dio a su marido. Y los ojos de ambos, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8, oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Después seguimos leyendo. Yo quiero que, si bien nosotros se lo contamos a los chicos, la aprendimos en la escuela dominical, como una historia, como un relato, y tal vez para los chicos, 3, 4, 5 años, se lo tenemos que contar así. Pero quiero que nosotros no le quitemos la realidad de este hecho. Fue un hecho real. Dios demanda de nuestra fe que nosotros le creamos que es así. Y tenemos que entender, hago un paréntesis, cuando leemos la palabra de Dios, cuando Dios nos está ilustrando a través de recursos literarios, cuando tenemos una parábola, una metáfora, un símil. El hijo pródigo puede haber existido un muchacho medio bandido entre dos hermanos, pero claramente Jesús dice es una ilustración. Esto es un hecho real y lo tenemos que creer así. Que Satanás, en este caso representado, hablando por medio de la serpiente, habla con la mujer para tentarla y vemos la consecuencia de la mujer y el hombre. Y vemos lo que acontece acá. Pero yo quisiera de que cuando estamos hablando de que el tema de hoy es Dios es relacional, seguir con el relato. Mas Jehová, versículo 8. No, ¿hasta dónde leímos recién? Génesis 3, leo desde el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de Adán y de Eva y conocieron de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Siempre me llamó la atención eso.
de que se pusieron una vestimenta de vegetales. Te aviso que al otro día estaba totalmente marchitado. No sé cómo lo cocieron, pero 2 o 3 días puede haber durado. Siempre me quedó esa. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Mas Jehová llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo al hombre, Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová dijo a la serpiente: Satanás, ¿qué es lo que has por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistades entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el carcañar o en el talón. A la mujer, ahora Dios dirige el diálogo a la mujer, a Eva, pongamos el nombre. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolores darás a luz a tus hijos y tu deseo será el de tu marido y él tendrá señorío sobre ti. La serpiente a la mujer y a Eva. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá la tierra y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Este es el primer capítulo de la Biblia donde entra la desgracia para el hombre. Algunos le titulan la caída, la desobediencia del hombre, la caída del ser humano. Si bien es Adán y Eva, estamos representados todo el género humano, toda la raza humana en este acontecimiento, en este capítulo 3. Todo lo que Dios había creado en el capítulo 1 y con el capítulo 2 se enfoca hacia la creación en el hombre, en la tierra, lo que nosotros vemos, que todo fue bueno, perfecto en gran manera. Entra la desobediencia, entra el pecado, vamos a decir, entra la tragedia en el mundo y entra el juicio de Dios. ¿Qué podemos marcar de esta historia? Vuelvo a repetir, es una historia real. No es un cuento para que se lo contemos a los chicos, como el cuento, no sé, de Caperucita. Ese lo creíamos cuando éramos chicos. Esto es una historia real y que refleja tu corazón, tu vida delante de Dios. ¿Qué vemos en el hombre, en el ser humano, en Adán y en Eva? Distintas responsabilidades, distintas acciones, pero responsables delante de Dios. Y no le echemos la culpa a Adán o a Eva, porque nosotros estamos representados allí en él. Vemos en primer lugar desobediencia. Yo hago lo que yo quiero. Dios le había dicho: disfruten de todo lo que está aquí. Solamente le pongo una premisa, una advertencia, una condición. No coman de este fruto. Viene la tentación, viene el enemigo, viene Satanás, viene la serpiente, llámale como quiera. Pero yo quisiera enfocar entre el hombre, Adán, Eva, vos, yo y Dios. Desobediencia. Desobediencia. Yo creo que Dios sabía. Bueno. Entramos
a suposiciones y filosofías humanas. Podemos hacer anécdotas, cuentos, historias. El hombre dijo que sí porque siempre dice que sí. ¿Por qué dijo que sí y no dijo que no? Pero vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Dios conocía el corazón. Dios conocía. Y la respuesta que le dio Eva y la actitud que tomó Adán estamos representados todos nosotros. Todos nosotros. Por eso esta historia no es el cuento de Caperucita que se lo contamos a los chicos y ya a los 9, 10 años el cuento dejó de ser importante para ellos. Esto es una historia real y que está representando mi vida. Desobediencia delante de Dios. Sergio. Exacto, era perfecto. Todo lo que Dios, no lo leímos en el capítulo 2, todo lo que terminaba la tarde y la mañana de un día dice que era bueno. Y cuando terminó la creación de Dios, Dios termina, le pone el sello, dice que fue bueno en gran manera. Exacto, exacto. La desobediencia. No quiero entrar a ver la astucia de la serpiente, la astucia de Satanás, que la mujer, la desobediencia y la responsabilidad individual de cada uno. Bien. Eso es lo que yo quiero marcar. Por un lado, la actitud del hombre. Yo acá lo tengo hecho con un gráfico en el apunte separado. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Dios? Desobedeció. No sé cuánto tiempo hacía que Dios le había dicho, si era un día, no nos dice el relato. Por lo tanto, si no lo dice, no es importante. Si lo dice, sí es importante. ¿Cuánto tiempo hacía? 6 meses, 2 meses, 2 días, 2 horas. No lo sabemos. Aparentemente había un tiempo, por lo que dice del relato. Pero desobedece a la orden de Dios. La mujer y el hombre, con distinto grado de responsabilidad. Pues la mujer, va a decir, fue engañada. Pero el que desobedeció fue Adán. Los ojos fueron abiertos, dice la versión Reina Valera. La conciencia de la desobediencia fue real. Metimos la pata en el sentido, desobedecimos a Dios. En ese momento ellos se dan cuenta de esa realidad. Frente a esa desobediencia, que sus ojos fueron abiertos, ¿qué se dan cuenta ellos? Que estaban desnudos. En realidad lo que vino a demostrar esto es que eran indignos de donde estaban. Es como decir, se dieron cuenta de que la distancia que separaba a ellos de Dios, hasta ese momento, es como que se había abierto aún más la distancia. Entonces dice, cuando dice allí que fueron abiertos los ojos de ellos y se dieron cuenta que estaban desnudos, hacía tiempo que estaban así. Pero en realidad se dan cuenta de que la distancia de la perfección absoluta de Dios y la perfección relativa que ellos tenían como seres creados se distanció. Es como que se abrió una gran separación y sus ojos fueron abiertos y vieron de que estaban desnudos, que eran indignos. Pero no indignos porque estaban desnudos, sino porque estaban indignos de presentarse delante de Dios. Dios le había dicho, tenían una sola cosa, vamos a decir, todo era así.
Sí, pero un no. A ver, a veces lo ejemplificamos así. ¿Podían ir al río? Sí. ¿Podían comer este fruto? Sí. ¿Podían hacer esto? Sí. ¿Podían dormir la siesta? Sí. El único no es este fruto, no. Este fruto, no. Y tratan de cubrir, tratan de dejar de lado la desobediencia, cuando ellos tratan de cubrir su indignidad, cosiéndose, lo que yo les dije que a mí siempre me llamó la atención, como curiosidad, que tomaron ramas vegetales y se cubrieron, hicieron delantales, dice la versión nuestra, vestimentas. Y como yo decía, no dura mucho. No dura mucho porque cuando yo corto la rama del tronco principal donde corre la savia, a la tarde ya está marchitada. Y a los 2 o 3 días se empiezan a caer sus hojas. Perdió la vida. Y eso es lo que está representando, es que el hombre cuando deja su relación con Dios pasa a ser una planta sin savia, un vegetal sin vida. Podrá tener apariencia que dura poco tiempo, horas. ¿Viste cuando vos cortás, podás, los que tienen plantas? Al poquito tiempo, a los pocos días empieza a morir. Y él trata de cubrirlo. Y lo trató de cubrir su indignidad, no por la desnudez en sí, sino porque su indignidad interior, con algo que le iba a servir para ese día, 2 días más, y el delantal de vegetales no iba a servir absolutamente para nada. Yo acá marqué varios puntitos. ¿Qué hace? ¿Qué hicieron? Después se cubren, se hacen un vegetal. Y Dios, dice Dios en su, vamos a bajarlo al plano humano, es la hora que yo bajo el huerto y comparto con ellos la tarde, la siesta. Déjame imaginar esa escena. Y ellos se dan cuenta de que es la hora de que Dios viene. Y se esconden, mas oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Versículo 8. Para que Dios no lo viera, dice la Nueva Versión Internacional. Si bien ellos creían poderse ocultar delante de Dios, Dios veía su corazón. Dios sabía dónde estaba, pero Dios conocía el corazón. Y después, la justificación, la autojustificación, echarle la culpa al otro. Sí, no es mío. Lo que vos me diste, yo le hice caso. Sí, te tiró la responsabilidad y mira, me podría haber dado algo mejor, está diciendo. Esto es evidencia, muestra de lo que produce el pecado. Y estos puntos que yo he marcado acá, desobediencia, conciencia pecadora, los ojos abiertos, la indignidad, el tratar de cubrir por nuestros propios hechos, el esconderse de Dios, el autojustificarse, es tal cual como son nuestras actitudes. Que las vemos en los niños, pero nosotros como grandes la hacemos igual. Pero a mí lo que me llama la atención frente a este cuadro, que Dios conociendo la verdad, Dios bajó al huerto para hablar con el hombre. Versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Es como que Dios era el momento en que ellos tenían la comunión, la relación, la comunicación con Dios. El hombre y la mujer le fallaron a Dios, pero Dios vino. Dios vino. Dios conoce la verdad. Y yo quiero marcar acá 3 cosas
Dios habla, Dios llama y Dios busca. A pesar de la desobediencia, de la indignidad, de la obra propia, de la autojustificación, del esconderse, Dios habla, Dios llama y Dios busca. Por eso decimos, el primer punto que decimos es que Dios, el tema de hoy, es un Dios que busca relacionarse con toda la creación, pero en particular con el hombre, a pesar de nuestro pecado. A pesar de nuestro pecado, Dios busca relacionarse. Cuando Dios hace la pregunta, es la primera pregunta de Dios en la Biblia. ¿Dónde estás tú? Dice la versión Reina 60, versículo 9. ¿Dónde estás? Dice Nueva Versión Internacional. Dios sabía dónde estabas. Son las preguntas retóricas, donde Dios hace la pregunta sabiendo. Yo siempre volaba mi imaginación, ellos escondidos detrás de unas plantas, detrás de unas piedras, en el huerto, ahí tratándose, como naturalmente haríamos nosotros. Pero Dios sabía dónde estaba, pero Dios estaba buscando en esa pregunta reflexiva, diciendo cuál es la situación, dónde está. Dios llama, Dios busca, Dios habla. Isaías 59:1 lo sigue haciendo ahora. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Es nuestra propia naturaleza. Esta historia es cierta. Esto no es un cuentito. Pero Dios la dejó registrada así en su palabra porque nos representa nuestra propia vida. Adán y Eva. La única diferencia con nosotros a hoy es que antes de desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, ellos tenían la posibilidad, no tenían pecado. Pero a partir de ese momento son iguales que nosotros. Iguales que nosotros. Isaías 59, 1, 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades, las maldades, el pecado, las actitudes, el comportamiento de nosotros, no pongámoslo ustedes, de nosotros, las que nos separan de su Dios. Son estos pecados los que nos llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Pero Isaías va a marcar acá que la mano del Señor no es corta. Acá está ilustrando, está utilizando lenguaje figurado. Ni es sordo para no oír. Dios escucha la voz audible, fuerte o en el silencio de una persona, porque Él puede escucharte. Y a veces nosotros lo ejemplificamos, lo ilustramos, digo que Dios está cerca, está al lado tuyo. Dios escucha. Y su mano está al alcance. Eso es lo que estaba diciendo acá Jeremías en la antigüedad. Y eso es lo que Dios hace ese día, cuando, permítanme volar mi imaginación, Dios desciende al jardín del Edén a la hora que acostumbrada. Y mira, todos los días a las 3 de la tarde, vamos a ponerlo hoy, yo bajaba, charlaba con ustedes, compartía, y ustedes fallaron a la cita. Pero fallaron por lo que marcamos nosotros recién. Desobediencia, indignidad. Trataron de cubrir, de esconderse de Dios, de autojustificarse a causa del pecado. Pero Dios, el tema de hoy es relacionar. A pesar de eso, Dios habla, Dios llama y Dios busca. Naturalmente nosotros somos la idea de escondernos. Yo creo que en Adán y Eva, el esconderse, esa figura, estamos representando que el hombre se esconde y se autojustifica. Un poco la culpa es tuya, porque la mujer que vos me diste
fue la que me llevó a esta situación. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y viene el juicio de Dios sobre la serpiente, sobre Satanás, sobre la mujer y sobre el hombre. Y Dios a partir de allí su trato, por eso la Biblia a partir del capítulo 3 tiene un cambio diferente a causa de la decisión del hombre. Y Dios va a relacionarse siempre. Dios, el tema de hoy es Dios es relacional. Dios busca relacionarse con el hombre. Pero ya no viene a la hora de la tarde a pasearse en el jardín del Edén para hablar. Porque nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, me ha alejado de Él. Hechos capítulo 17. En el libro de Hechos encontramos grandes mensajes, grandes discursos que han quedado relatados sintéticamente, resumidamente. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, los mensajes. En el Hechos capítulo 17 ahora es Pablo, en los primeros era Pedro, a partir del capítulo 13 el personaje de la serie Hechos de los Apóstoles pasa a ser Saulo o Pablo, y acá Pablo está en el capítulo 17, versículo 16, en Atenas. A veces nosotros cuando venimos leyendo el libro no nos damos cuenta la dimensión y lo que era la realidad. Después yo te invito a que vos leas desde el versículo 16 hasta el 34. Pablo está en la ciudad cumbre del mundo de aquel entonces, donde la cultura de Atenas superaba todo el mundo conocido. De lo que era España hasta la India, norte de África, el norte de Europa. Atenas era el centro cultural del conocimiento. Y ahí había llegado Pablo. Y Pablo tiene la oportunidad de que lo llevan al lugar que se llamaba, y lo registra ahí, el Areópago. Lo llevan a la cátedra, a la universidad, y dicen, vení, vamos a exponer porque acá no es que vos vas a venir a pasar un momento lindo, no, vas a exponer, queremos escuchar tus pensamientos, tu idea, tu mensaje, porque acá grandes pensadores van a escucharte ahora. Lucas ha dejado registrado, el Espíritu Santo, el Hijo, dejó registrado esto, pero tiene que haber sido muchísimo más extenso. Y la situación que se da. Pero el mensaje de Pablo, cuando le dan la oportunidad, lo llevan a lo que se llamaba el Areópago, lo llevaron a una conferencia, en ese momento, de la cuna del pensamiento del mundo antiguo. Atenas superaba todas las otras ciudades, inclusive Roma, donde estaba el poder político, militar, tal vez económico, pero el conocimiento estaba allí. Y lo llevan al Areópago. Versículo 22, para después llegar a la conclusión, dice, ciudadanos atenienses, versículo 22, Hechos 17, 22. Observo que ustedes son sumamente religiosos por todo lo que hacen. Muy interesante los versículos anteriores. Pablo había estado recorriendo la ciudad de Atenas y viendo la religiosidad, la idolatría de él. Y él observó y dice, bueno, este es el momento justo. Y lo llevan a la cátedra, lo llevan al Areópago. Al pasar y fijarme en los lugares sagrados, encontré incluso un altar en el que ustedes adoran como algo desconocido. Ese es el que yo anuncio. Él había estado reconociendo los distintos santuarios, los distintos templos, a las distintas dioses. Y dice, yo voy a tomar. Y entre ellos vi un altar que decía al Dios no conocido. El Dios, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Él había estado recorriendo todos los templos de las ciudades, viendo. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él, Dios,
es quien da a todos vida, aliento y toma las cosas. Ustedes tienen muchísimos templos acá, pero yo vengo a presentar a un Dios que supera todo esto. Supera todo esto. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitasen toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Esto lo hizo Dios para que todos los hombres busquen, y aunque sea a tientas o a oscuras o con limitaciones, está diciendo Pablo, y lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. En ese momento, Atenas era la cuna del conocimiento. Y Pablo va a presentar el mensaje al Dios no conocido, decía el altar, al Dios desconocido. Y va a presentar que hay un único Dios verdadero. Y le habla a los atenienses y después ahí se produce un incidente, se divide el auditorio, y estaban los pensadores de una forma, estaban los otros que acá empiezan a discutir, pero él concluye su mensaje, su exposición para decir, yo vengo a presentar al Dios no conocido, al Dios desconocido. Y hoy en día yo quiero decirte que afuera, Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros proclamamos, el Dios que nosotros leemos, es un Dios desconocido para muchos. Sería muy triste que también sea desconocido para los que estamos acá adentro. Lo importante es que nosotros podamos decir que hemos conocido a Dios. Y Pablo en Atenas expone el Dios conocido, al Dios desconocido. Usted de tal forma que le pusieron ahí vamos a decir, una plaquita, un altar, un santuario, que hizo el cielo y la tierra. Y ustedes creen que está lejano. Dios está cerca. Dios está cerca tuyo. Dios está cerca. Y manda, y ha fijado los tiempos. Él es eterno. Él es amplio, infinito. Nosotros somos finitos y acotados. Y quiero decirte que Dios ha acotado tu tiempo y mi tiempo. Y manda, como dice acá, que todas las personas lo busquen. Y lo busquen en la persona de Jesucristo. Porque Jesús va a decir en Lucas 19:10, yo vine a buscar y a salvar lo mejor, lo que se había perdido. Así como Dios desciende, permíteme imaginar esto, una tarde al jardín del Edén a buscar y a rescatar a Adán y a Eva y decirle, las obras de ustedes son inapropiadas. Dentro de 2 días las hojas de las higueras se caen y la indignidad que ustedes están teniendo queda a la vista. Yo conozco el corazón. Dios hoy busca. Dios hoy busca. Por eso Jesús, el pasaje de Lucas dice, Dios vino a buscar y a salvar. Él vino en el jardín del Edén. Él vino en Belén. Él fue a la cruz y hoy busca verdaderos adoradores que busquen a Dios en espíritu y en verdad. Él no quiere asistentes a la iglesia de 24. Él no quiere asistente a cualquier otra iglesia. Él quiere verdaderos adoradores. Él quiere darse a conocer. Dios es un Dios relacional. A pesar de la desobediencia de Adán y Eva, Él vino a buscarlo. A pesar de tu desobediencia, a pesar de mi rebeldía, Él me busca. Romanos 5:8. Pasaje conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para conmigo. Pongamos la primera persona. En que yo, siendo un pecador,
rebelde, desobediente. Permitidme, escribí ahí, yo, David, soy un pecador, mentiroso, violento, difamo. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por mí. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, en Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, estábamos escondidos como Adán y Eva, fuimos reconciliados con Dios por su muerte, mucho más estaremos reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo murió por nosotros y quiere reconciliarnos. Así como Dios bajó al jardín del Edén en esa tarde. Permítame, hermano, ilustrarlo. Jesús bajó a este mundo. Dios es un Dios relacional y te busca y manda a todos los hombres que se arrepienten. Ese era el mensaje de Pablo en Atenas. Dios es desconocido, Dios es un lejano, Dios es un Dios invisible, Dios es un Dios Dios, como nadie lo conoce, yo hago lo que quiero. No, Dios manda a todos que se arrepientan. Porque ¿sabe una cosa? Le decía Pablo a los atenienses, Dios ha establecido un tiempo. Dios ha establecido un tiempo de nuestra existencia. Dios ha establecido un tiempo en mi existencia. Que nosotros nos medimos en tiempo, en años. ¿Cuánto es el tiempo? Nadie lo sabe, solo Dios. Y manda a que todos se arrepientan, se presentan delante de Él. Colosenses 1:19. Viene el mensaje de la preexistencia de Dios, la reconciliación. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y aparece en la mención de Cristo, que es todas las cosas fueron creadas por Él, en el versículo 16, versículo 20. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra y en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros y nosotros, pongamos la primera persona allí, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos, haciendo las obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante del día. Así como Dios toma a Adán y a Eva, Él toma la iniciativa, baja, los busca, sáquense ese traje de vegetales que tienen que no sirve de nada. Yo voy a cubrir la indignidad de ustedes. Los viste con pieles de animales, hay todo un simbolismo, más que simbolismo, una enseñanza espiritual de eso. Es lo que está diciendo acá Pablo, nos ha cubierto y nos ha reconciliado en la obra de Cristo Jesús. Ahora, frente a esto, Dios demanda que debemos vivir, aquellos que responden positivamente al llamado de Dios, que fue la demanda que hace Pablo en el Areópago. Dios manda ahora, en todo lugar, en todo tiempo, a todas las clases sociales. Dios manda hoy, 2025. Lo hizo en el año 54 en Atenas. En todo lugar. A los grandes filósofos que estaban en aquel momento, a los grandes pensadores, a nosotros hoy en día, con un conocimiento que no le atamos ni los botines, ninguno de los que estaban así, que nos arrepintamos y nos presentamos de Él. Y que vivamos como Él desea. Como Él desea. Para terminar, estamos en hora, 2 versículos. 2 Corintios 6.
2 Corintios 6, 16 y 18. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dios nos llama hoy, aquellos que hemos sido llamados, salvados en Cristo Jesús, en que hemos alcanzado la reconciliación. Como dice el apóstol Pablo acá, somos templo de Dios. Dejemos de lado, apartémonos de toda esa vida indigna, que no lleva gloria, no lleva, al contrario, lleva honra, deshonra al nombre de Dios. Porque Él quiere relacionarse. Acuérdate el tema. Dios es un Dios relacional, a pesar de mi indignidad, a pesar de mi pecado, a pesar de mi juicio. Él bajó una tarde en el jardín del Edén para hablar con Adán y Eva. Él envió a Jesús a la cruz a morir por tu pecado y por mi pecado. Y Él demanda hoy una respuesta positiva. Es lo que decía Pablo en Atenas. El mismo mensaje sale hoy. Dios manda a todos hoy de que se arrepientan y vuelvan a Dios. Dios quiere reconciliarse con el pecador. Y Dios quiere que nosotros hoy seamos los embajadores. Allí en 2 Corintios, damos vuelta a la página, 5, 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que quiere decir en conclusión, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué es lo que proclamamos? O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es lo que hizo Pablo en Atenas. Dios hoy está rogándole al mundo de que se reconcilie. Nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Y hoy somos embajadores, mensajeros, proclamadores del mensaje de Dios, buscando, porque Él quiere relacionarse con el hombre pecador. El pecado separó. El hombre creó una muralla, una grieta, una profundidad. Buscamos escondernos como hizo Adán y Eva en el jardín del Edén, pero Dios lo conoce. Dios siempre baja, Dios siempre viene y nos encarga a nosotros el ministerio, la proclamación del mensaje de Dios. Él quiere relacionarse. Pero en esa nueva relación, en esa nueva restauración, Él demanda dos cosas. En primer lugar, santidad del Hijo de Dios. Y el segundo, responsabilidad en la proclamación del mensaje, que es lo que está diciendo acá. Yo reclamo que ustedes proclamen. Como si Dios estuviese proclamando, nos encargó a nosotros esta palabra. Somos embajadores. Reconcíliense con Dios. Yo soy embajador del cielo. Y por último, termino con un versículo. 2 Timoteo 2:19. Ya lo he dicho, lo he leído muchas veces, estamos justo en hora. Timoteo 2:19. A pesar de todo,
Viene relatando que el obrero debe ser aprobado por Dios, presentarse en forma digna, que no tenga nada que avergonzarse. Plantea un ejemplo de ahí, de dos personas que no habían tenido un comportamiento digno. El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce los suyos. Y el Señor tiene este sello, este cartel, esta insignia que no se borra. El Señor conoce a lo suyo. Y el otro dice que se aparte de todo mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Son sellos, son marcas que no se borran. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos, apártese de toda iniquidad, de toda maldad. Y viene la ilustración que ya lo he dicho muchas veces. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Algunos son para usos nobles y otros para usos bajos, dice la Nueva Versión Internacional. La otra dice para indignos. Yo ya lo he explicado varias veces lo que está hablando acá. En aquel momento, en una casa, había todo tipo de recipientes, de oro, de plata, de barro y de madera, por ejemplo. Hoy tenemos todo de plástico. Y los de plata, de oro y los de barro eran para uso para uso digno. Y posiblemente yo comía, si era una familia acaudalada, en una vajilla, en platos o en vasos de oro, de plata. Cocinaba en una olla de barro, pero era para algo bueno. Pero había recipientes que eran para usos viles, que es donde se ponía la basura y los desechos humanos. No había sanitario, no había inodoros. Entonces en una casa hay muchos recipientes, pero cada uno tiene un uso digno o un uso indigno. Está ilustrando Pablo. Yo no voy a tomar la comida y la voy a poner en el tacho de la basura. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Así que, dice el 21, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, un recipiente noble, santificado y útil para el Señor y preparado toda buena obra. Si mi vida es una vida limpia, digna, el Señor me va a usar para la gloria y honra de su nombre. Entonces yo voy a tener un plato donde el plato es de plata y yo voy a poder comer una buena comida. Pero ¿quién come del tacho de la basura? El que es indigno. Tal vez la persona que no tiene, que revuelve la basura. Es un cuadro desagradable, ¿no es cierto? Cuando vemos a esa gente, lamentablemente. Eso es lo que está diciendo acá. Por tanto, límpiese cada uno. Y nuestra vida es como si fuera un vaso, un recipiente que puede dignificar a Dios o puede llevar deshonra al nombre de Dios si somos indignos. Dios es relacional, a pesar de que soy un vaso, un recipiente, un tacho de basura o un inodoro. Y quiere que mantengamos una vida que dé gloria y honra a su nombre. Oramos, estamos en hora, estamos escuchando a los niños atrás. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu amor es grande a pesar de nuestra rebeldía, indignidad, inmundicia. Nos hemos rebelado a ti, pero tú siempre bajaste, siempre nos buscaste. Y cuando estábamos en los más bajos, Cristo fue hasta la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte más vergonzosa y llevar todos nuestros pecados. Ayúdanos a que podamos vivir una vida que dignifique y glorifique tu nombre, que podamos ser embajadores del reino de Dios, proclamando la salvación en Cristo Jesús. Dios proclama hoy por medio de nosotros, que no solo sea de palabra, sino también de vidas dignas y vidas dignas, limpias, que den gloria a tu nombre. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Acordate, llévate algunos folletitos de lo que tengo acá. Podés llevarte varios si querés.